Es un partido intenso por las condiciones del campo, ¿no? No se podía jugar excesivamente brillante, pues porque el campo pedía otras cualidades, ¿no? Pero el equipo yo creo que ha estado bien, nos hemos metido, yo creo los primeros minutos hemos estado ahí un poquito, pero a partir del minuto 15 más o menos hemos controlado ya el partido, hemos llegado, hemos tenido el penalti, alguna ocasión clara la de Cristian, y nos está pasando en estos últimos partidos que no estamos acertando. Es una pena porque el equipo genera ocasiones claras además, pero no hemos acertado, ¿no? La segunda está un poquito más igualada, pero bueno, la verdad es que es una pena irnos solamente con un punto cuando creo que el equipo sea un equipo merecido los tres nosotros. El equipo ha intentado jugar lo que han podido en la primera parte, pero en la segunda ha dado la sensación de que ellos en las segundas jugadas y así han sido superiores, por lo menos en ese primer tramo de la segunda parte, ¿no? Sí, la verdad es que el campo conforme ha ido avanzando se va poniendo más pesado y es más complicado jugar, ¿no? Entonces el partido te invita a jugar más a un toma y daca, balón largo, segundas jugadas y tal. Y seguramente en eso ellos son mejores que nosotros porque habitualmente lo hacen, ¿no? Bueno, a pesar de todo hemos tenido ahí un momento en la segunda parte, yo creo que a partir de que hemos hecho los cambios, otra vez hemos vuelto a generar más fútbol y hemos podido incluso haber hecho el gol, la ocasión de Rodrigo. Pero bueno, la verdad es que hay que sacar lo positivo del día de hoy. Llevábamos muchas jornadas sin dejar la puerta a cero, hoy lo hemos conseguido y nos vamos con un punto que hemos peleado por conseguir los tres, pero bueno, también mantenemos las distancias con ellos, vamos a sacar lo positivo de lo que es. Sí, el trabajo defensivo.